Continuamos en la segunda parte de este último Cita Regional 2014. Hoy estamos con el senador, no señador, senador Chaguán, porque aquí estamos equivocados con los nombres, apellidos, sustantivos, adjetivos. El alcalde Viñambre, el concejal de Rementería y el gerente Fuente. Tienen que hacer un curso con Guastavino. Eso, un curso con Guastavino. Irredarguiblemente le toca al senador Chaguán. Bueno, yo quiero concentrarme en el tema que estamos viendo como sociedad y que dice relación con la desconfianza instalada. Y cómo frente a esa desconfianza instalada, la receta de la nueva mayoría es más Estado. Y de alguna manera ese tsunami sobreideologizado, uno podría, tsunami sobreideologizado, uno lo podría ver en cada uno de los proyectos de ley enviados al Parlamento. Primero, lo vimos respecto a la reforma... No tiene que decir tu tsunami o tsunami es tsunami. Tsunami sobreideologizado. Eso quiere decir que se está ahogando la derecha. No. La buena la confesión. No, al revés. Nosotros tenemos antigüedad. Al revés. Siga, senador. Lo que yo veo es un tema complejo donde se ha podido ver no solamente respecto de la reforma tributaria, luego respecto de la reforma educacional, hoy día respecto a la reforma laboral, y donde vemos que efectivamente se transmite que se quieren hacer reformas estructurales simultáneas y donde efectivamente provocan incertidumbre. Entonces, donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, a pesar de que hoy día la alianza hoy día es prácticamente irrelevante, quiero decirlo con todas sus letras. Básicamente, puesto que no tiene la fuerza de imponer sus puntos de vista ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y donde, a pesar de aquello, hemos sido capaces de generar un acuerdo para mejorar la reforma tributaria que se originó del proyecto original del Ejecutivo, que es un proyecto muy malo, que lo dejamos bastante mejor en el Senado. Lo mismo esperamos hacer respecto a la reforma educacional y claramente también respecto a la reforma laboral. Yo soy crítico respecto de cómo se ha legislado en la Cámara de Diputados, donde efectivamente proyectos de ley como la reforma tributaria se aprobaron en bloques 16 ítems que estaban contemplados en un artículo sin ningún tipo de debate. Entonces, donde se ha querido imponer una mayoría rajatabla y donde ha faltado espacio para el diálogo. Yo tengo una convicción de que en el Senado las cosas van a ser distintas. El Senado se va a dar los tiempos para analizar esos proyectos y finalmente mejorarlos sustantivamente. Tomás de Rementería. La primera cosa, senador Chaguán, es que ustedes fueron siempre minoría, pero gracias al binominal y a las herencias que dejó don Jaime Guzmán y el general de otrora, actuaron como mayoría o empataron. Por primera vez por el mismo sistema, no son mayoría. Entonces hay que aprender a actuar dentro de la democracia siendo minoría. Y eso es un aprendizaje costoso, porque después de que gran parte de sus correligionarios participaron en el gobierno militar y después participaron en este sistema del empate, les cuesta. Yo creo que ese es el gran drama a la derecha, más que el tsunami de la concertación de la nueva mayoría. Yo creo que eso es lo que más leo. A mí me gustaría, primero que nada, hacerle un obsequio que yo la hice una vez para certificar una historia. Esto me parece que no se lo di yo una vez. Senador. Eso. Y eso creo que vea usted el año. Muchas gracias. Con el tema de la educación, exactamente lo mismo. Eso nació ve usted la contratapa, ese lugar que está en la contratapa, usted lo conoció. Sí. ¿Cómo era y cómo era? Mira, de hotelería de Rementería. El tema de discutir la educación. Aquí bueno, lo mismo. Que mi colega concejal y ahijado del conductor, mi amigo mío, Jaime Vara, y abogado del alcalde, porque tiene una red más o menos grande, cuando aparece que él ahora apoya a los apoderados que se van de colegios particulares subvencionados que van a ir a la huelga. No, a tomársela. ¿Sí? Y después que se van a tomar los colegios y que van a tener... Mira, yo creo que eso no construye. Y vuelvo a insistir,
el error que se ha producido en la educación durante los últimos 40 años, incluida toda la concertación, yo creo que es muy grave. Y requiere de una reforma. Y cuando usted dice, bueno, es que esta reforma, el senador dice, estas reformas terribles que se van a hacer. Perdón, si a este gobierno lo eligieron por eso, propuso Gracias, hacer reformas. Tomás. Michelle Bachelet nos dijo, yo voy a gobernar para continuar lo que hice en el periodo anterior. No dijo claramente cuál es la reforma y la está haciendo. Ahora hay que discutirlas cómo. Don Víctor Fuentes. Mira, a ver, 3 puntos. Primero, voy a volver a hacerlo porque lo perdí el... Yo había hecho... No puede tener 2 puntos. No, que es hermano. Tiene 3 puntitos nomás. Y me mientras están la comiendo arena el tiempo. corre y corre. Ya. Sí, sí. Primero que nada, el binominal jamás solo ha representado a la derecha. A lo que su ha representado son los independientes. Siempre se ha visto favorecido la alianza, la concertación, porque pierden unos puntitos. Te voy a traer un estudio que nadie dice y es bien simple. Lo segundo, efectivamente, usted siempre al lado de la educación y eso hay que ser Más de la consecuente. mitad de las veces favoreció la concertación, ¿eh? Sí. No, pero en ese caso, decirlo derechamente, Tomás siempre estaba hablando del tema de la educación. Pero si el tema, pongamos un ejemplo de la reforma de la educación. Hay cosas que son inmediatas, no hay que ni siquiera estar 6 meses en la reforma, que había que hacer un cambio inmediato. Usted lo dijo en el otro programa, Rodrigo. Hablamos poco de la calidad de la educación. Después ver el tema de los colegios subvencionados. Ahí hay mucho paño que cortar, hay muchas cosas que discutir y conversar. Ahora, si alguien quiere ir a paro o no paro, efectivamente las medidas de este país somos mandaditos a hacer para hacer paro, es cuando ya no te escuchan y obviamente ya la última medida empezar a hacer cosas que sean visibles. Así que a mí tampoco me parece tan dramático. Ahora, si un concejal quiere apoyarlo o no, yo creo que son cosas tan habituales que permiten también darle, como te dije recientemente, más visibilidad o no. Pero te insisto, las reformas son necesarias, hay cosas que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no sacamos primero esa? ¿Por qué sacar todo el chorizo completo? No. Y efectivamente pasa lo que dice el senador. La Cámara de Diputados fue un buzón donde la concertación pasó la maquinaria que tenía y después el Senado se hizo un poquito menos mala, para mi juicio igual mala. Tenemos la reforma educacional que es, como tú lo dices, la madre de todas las batallas. Y tercero viene la laboral, que no es un tema menor. Porque si nos equivocamos ahí, las consecuencias son graves. Si son puros derechos a ir a huelga, después podemos quebrar una empresa simplemente por llenar de derechos. Aquí hay cosas que hay que revisar, hay cosas que favorecen a los trabajadores y hay que mejorarlas, que se mejoren. Cosas que pueden favorecer a un empresario el día de mañana, pero también que se haga, que no va en contra de la flexibilidad laboral. ¿Cuánto tiempo está pendiente esa discusión? Gracias, Víctor Fuentes. No, Mauricio. Mira, en tema de reforma, yo creo que es necesario y es verdad, el país pide a gritos reforma. Y eso... no, sí, es que hay una sensación por lo mismo que hablábamos acá nosotros. Sí, si no es que... Por eso la presidenta Bachelet está tan alta en la encuesta. Yo creo que... Es que déjenme terminar la distinción que yo hago frente al tema. Yo creo que en primer punto la gente espera reforma por un tema de que se ha ido perdiendo lo que estábamos hablando anteriormente, la credibilidad. Y hay un tema de credibilidad al sistema. Y esto ha pasado en otros países en América Latina. Entonces, la forma como se aplican las reformas, ese es el tema de discusión que hay, Francisco Chaguán, senador. ¿Ya? Y yo creo que esas formas tienen que ser distintas. Aquí, en materia de educación, yo voy a seguir planteando lo que he planteado desde el primer día que salí con opinión pública. Aquí se estaba hablando sobre lo que era una reforma ya educacional pública. Y aquí nos entró a discutir en un minuto la educación pública. Hoy día no hay debate frente a ese tema, no ha habido un debate como corresponde al nivel de lo que requiere el país. Y yo creo que en base a eso, el gobierno pierde credibilidad, sin duda. Porque se planteó lo que decía Aldo Valle, que lo comparto yo en este caso, ya es cierto, aquí la gente que salió a la calle, los universitarios que salieron a la calle, esperaban una educación universitaria gratuita. Ese tema no ha entrado al debate. Y aquí se entró a debatir a los colegios particulares subvencionados, que no era el tema de fondo que es lo que requería el país. Y yo creo que ese desconformismo que hay se refleja en la encuesta. Y eso hay que asumirlo y hay que reconocerlo. Y hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la forma y centrémonos a discutir una reforma educacional que hoy día el país lo necesita, la gente lo necesita, porque no puede ser que hoy día un estudiante tenga que tener 25 y 30 millones de pesos para poder estudiar en una universidad. Eso no puede suceder en este país. Don Rodrigo, Francisco. usted ya no interviene, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Yo no intervengo, yo dejo mi... yo sí intervengo, porque, ¿sabe, senador? Me reta tanto este caballero
¿Quién me dice, bueno, usted está, Ay, te tengo- está conduciendo? lo tengo- Entonces, ya casi no interrumpo a nadie. Lo tengo Estoy más- inhibido. además, último día del año. Está bien. Siga. Pero yo no puedo estar en más de acuerdo con lo que plantea el alcalde Viñambre. Para que se entretenga. Porque yo veo que efectivamente el alcalde Viñambre es capaz de poder, más allá de que él pertenece a un partido, a una coalición, es capaz de visualizar lo que pasa en su comuna. Y yo quiero señalarle lo siguiente. Sin lugar a dudas, hoy día, si uno debería plantearse si es necesaria o no una reforma educacional, uno diría que esa reforma es urgente y necesaria. Pero ¿por dónde habría que partir esa reforma? Yo vuelvo a insistir, por el fortalecimiento de la educación pública. Primero, para los efectos de definir si vamos a desmunicipalizar o no la educación, la educación pública. Este era un tema en el cual se habría requerido el concurso de los alcaldes. Si los recursos son o no necesarios, si hay que hacer un esfuerzo importante para los efectos de despejar la paja de las corporaciones educacionales o los DAEM, donde hay muchos asesores de cada uno de los municipios transversalmente en Chile, donde se contrata gente que no trabaja en educación. No está hablando de la comuna de Viña del Mar. En todas las comunas del país. Pero de Viña del Mar no está hablando, no puede ser. En todas las comunas del país. Ah, ya. Y por eso es tan importante poder señalar claramente donde hay que mejorar la administración de los recursos para la educación municipalizada. O desmunicipalizar derechamente, como yo soy partidario. Avanzar en ser capaces de poder llevar los profesores a contrata a las plantas. Fue un proyecto de ley que yo impulsé en el Senado, lo impulsó Rodrigo González en la Cámara de Diputados, y vamos a lograr también darle certeza a los profesores. Pero eso también tiene que ir acompañada justamente de evaluación docente. Tenemos que tener carrera docente, tenemos que ser capaces de poner como uno de los íconos el tema del financiamiento de la educación superior, porque yo comparto contigo que las expectativas de los ciudadanos efectivamente se han visto frustradas. Entonces, finalmente creemos que una reforma que ha impulsado la presidenta Bachelet en consulta, una reforma donde además incluso el propio Ignacio Walker nos decía, mire, ya tuvimos un segundo proyecto entero nuevo y ahora espérate el tercero que lo vamos a hacer nosotros. Entonces decía, un nivel de improvisación. Gracias. 297 indicaciones y ahora se van a entrar unas nuevas indicaciones. Entonces un nivel de improvisación que tiene el gobierno que de verdad está dando la hora y genera incertidumbre. Tomás, de Rementería, ahí están hablando de su diputado, del senador Chaguán. Pero si es su socio, ahora está de... Oye, te tengo que decir, lo dije aquí, te lo repito por si no viste el programa. Con la cantidad de cosas que hay pendientes, empezando por el hospital de Gustavo Frique, que hace 60 años que Viña no tiene un hospital, que el crecimiento que tiene, la necesidad de la gente, y sale usted con el diputado diciéndome que van a hablar con la presidenta, como la presidenta dijo que iba a aportar recursos para infraestructura, sobre lo del canadiense, 3 millones de UF para hacer el cuento del estero, que además es inviable. Vaya usted y hable con la Dirección de Aguas Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, inviable, lo que le están planteando. Entiéndeme una cosa, pero te voy a decir una cosa. Y van a pedir que el 60% lo ponga el Estado para un proyecto privado, los privados que invierten en proyecto público. No. Público. Ustedes lo quieren transformar en público, ¿no? Sí, Tiene una prioridad de gente. Yo le digo una cosa, para ganar terrenos al borde del estero y para meter unos botecitos y hacer esto, eso no es Un proyecto prioridad público. pública. No. Y además, Ustedes perdón, le quisieron, pero mire, Tomás, usted hace un... usted se pero juntó, pero usted se hace- juntó con el diputado González pero usted hace una para afirmación- sacarle usted hace una- las castañas del canasto a la señora Reginato, no, que ella usted- también dice que este es el proyecto emblemático No, de Viña. usted hace una afirmación compleja, porque si hay alguien que ha estado luchando, y para terminar con los atrasos del Hospital Gustavo Frique, es este senador, que ha estado Pero si en la- conversaciones pero con si el las ministerio. luchas no sirven si no sirven los resultados. No. Considero que despreocupar 3 millones de UF, ¿ya?, del erario público para un proyecto privado es vergonzoso. No es un proyecto privado. Es un proyecto privado, hombre. No es un proyecto privado. Es un señor que, lo que pasa es que como ningún privado enganchó, ahora quiere ser el público. Oye, cuando yo llegué al Consejo Municipal, el señor le había sacado al doctor Kaplan 5.000 millones de pesos para hacer los estudios. Y, Es un y me proyecto- dijo que tenía un documento que tenía una mosca del doctor Kaplan. Yo le dije, las moscas en el insectario. Este es un proyecto, Aquí se hacen las este cosas es un por proyecto decreto. público
que además pertenece al Estado. Ustedes lo quieren transformar en proyecto público, pero es un proyecto privado. Pero mira, BIRD es un ¿me proyecto puedo meter? privado. No se meta porque con recursos públicos también se compran micros. No se mete en discusión de los otros. Que terminen ellos. déjame meterme. No, deje que terminen ellos. Entonces, yo lo que te estoy diciendo, el tema frente a la ciudadanía, las percepciones, son las prioridades. Tú me dices, yo peleé por el... Sí, Estoy peleando, peleaste por eso y estoy por muchas realizando. cosas más. Pero no me gusta, te digo, el lanzamiento de eso, porque eso es un proyecto privado. Hay que conseguir fondos privados. Conseguimos fondos privados para las carreteras y para los estacionamientos y vamos a darnos el lujo de aquí y lo vamos a transformar en proyecto público. No, es que no, que sea privado. Lo que pasa, mira, aquí lo que está sucediendo, lo que yo veo, es que aquí en esta región hay prioridades. Y aquí hay un tema de prioridades, y tú estuviste, y varios de ustedes, no todos estuvieron, pero aquí se hizo un estudio, y yo vuelvo con ese estudio que hizo la Fundación Piensa. Una de las cosas que la gente está solicitando es el tema de salud. Y lo que nosotros necesitamos es tener hospitales, el de Marga, ahí está parado. Ok. Ya ¿Qué? le ¿En el tocará, tiempo, no? ya le tocará al ¿Eso de qué senador Chaguán que responsabilidad? se defienda. Termine, gobiernos. don Víctor Fuentes. Ah, es que eso es No puede- importante. Pero no de los gobiernos. Perdón, No puede tiempo- ser- no puede ser que... ¿Sabe lo que usted le quiera pasar el tiempo al senador? Continúe usted. Mira, yo respecto a lo que dice el alcalde, yo creo que hay una preocupación que es más grave, que también sale un poco en Piensa. Yo, a cargo del barrio Almendral, hice una encuesta a 400 personas. Perdón, ¿usted está en la Nación Nacional con el senador Chaguán o ya no está? No, usted sabe que soy independiente. Es más, en el programa le dijo que uno lo que hay que No, renunciar pero al es que me director de gusta, la Corte. está bien, ¿Te le está gusta bien. así como Pero meterse en aquí está, herida? ya. ¿Estás independiente? Sí. Independiente. No lo ¿Usted ve le que está se tiran sus diciendo- rajuñones ¿Usted así, le está sus diciendo rajuñones? carbonero al conductor? No, ¿cómo se le...? Bonita palabra, pero bueno, déjame terminar. El principal Bueno, hay que problema... poner así avanza la el locomotora, po. el senador Cheguán le dijo que hablara y se puso a hablar. El principal problema de la gente hoy día es la seguridad. ¿Cuál es el problema? El mío, po. Acá, no venga a acompañar, aquí lo tengo guardado y si me molesta mucho no lo invito más. Y no Se es picó. antiguo. Pico, Ya. Estalla, usted sabe que lo primer- que Tiene siga, antigüedad, siga. no puede decir Oiga, eso. siga, No tiene Víctor. antigüedad. Sí. No corresponde. El principal problema hoy día es la seguridad. La gente siente miedo. Obviamente, esto no hay que culpar. Hay dos cosas. Unas culpas son, obviamente, siempre el que gobierna tiene responsabilidad más que culpa, pero porque es obviamente el que está administrando. Pero es un tema que también ha venido creciendo con el tiempo. Hay inseguridad. ¿Por qué? Porque sienten que las policías no responden, que hay baja presencia, o que en definitiva simplemente está este tema que llamaban la puerta giratoria, que otros dicen que ya se la robaron. Y ese es el primer problema. El segundo, efectivamente, viene todo lo que tiene que ver con aseo, salud, etcétera. Y esos son los problemas que hay que ponerle un poco el cascabel al gato. Ahora, ¿quién está a cargo de la seguridad? Obviamente el Ministerio del Interior. Y eso es un llamado que se hace a las autoridades regionales, provinciales, porque una vez por todas hay que atacar este cuento. Y obviamente no lo podemos atacar con las leyes que tenemos, porque ya está aprobado. O sea, Einstein decía, solo un estúpido espera un resultado distinto haciendo exactamente siempre lo mismo. Hoy día no podemos poner más policía, podemos poner más cámaras, pero eso va a mejorar en forma marginal. Y ahí, aprovechando que tenemos un senador, hay que ver de qué manera tenemos leyes nuevas, con las que no vamos a llegar a ningún lado. La gente no confía, y tú lo sabes que era alcalde y lo ves día a día. Le paso el Gracias. tiempo al alcalde que termina Gracias. No, yo quiero volver al tema, lo que decía Tomás. El punto, senador, que lo que está planteando él es que las inversiones, miren, en esta región, el año pasado, se invirtieron en estadios, plata del gobierno regional, sobre 8.000 millones de pesos. Si no me equivoco, fueron 12.000. Entonces, usted se hace la siguiente pregunta. Nosotros en Quilpué tenemos un hospital de nivel 2, con una población que cubre sobre 350.000 habitantes. Y el gobierno regional, ya junto con el gobierno central, están invirtiendo millones y millones y millones en el tema de deporte. Yo entiendo que los estadios a la gente le gusta ir, que tiene que ir, pero hay necesidades prioritarias. Absolutamente. Entonces, cuando se hacen proyectos que se le piden al Estado de Chile involucrarse para un tema recreativo, en fin, si el tema del estero va a ser operado y va a ser financiado por privados, súper bien. Pero esas plata que hoy día, y eso es lo que está tratando de explicar y que yo lo comparto, hoy día aquí hay una prioridad de recursos. Y la prioridad no se está centrando en lo que hoy día la gente necesita. Hospitales y especialistas,
gente que lleva 3 años, y usted lo sabe, y lo hemos conversado, 3 años, 4 años, sin poder atenderse, sin hacerse un examen, sin una operación. Entonces, ¿cuándo vamos a meter la plata donde la gente está necesitando? Sí, entonces estamos con proyectos, Mauricio, proyectos lindos. No, pero Mauricio, te quiero pedir, por favor. Bonitos, ¿A quién pero- tienes que interpelar respecto a aquello? A todos los gobiernos, pero la iniciativa, cuando tú decías, somos responsables, tenemos liderazgo político, en fin, digamos esto de una forma, busquemos. Yo insisto, yo interpelo, por ejemplo, a los consejeros regionales, siempre hemos conversado cuáles son las prioridades. Usted sabe, ¿Cómo son- espérate, cómo usted hoy día sabe se que yo quiero financiaron, yo creo que usted 2 sea responsable estadios? con su gente y le diga a su No, gente, sí se lo no, digo. pero escúcheme, Se lo a su digo. gente, y le voy a dar Se un lo digo minuto. Simplemente que usted diga, este es un proyecto que estaba para la firma del presidente de la República, Sebastián Piñera, el 11 de marzo. ¿Qué pasó con este gobierno? Dígale. ¿Cuál proyecto? ¿Ah? El hospital de proyecto Marga del hospital de Marga. ¿Qué dijo este gobierno? No, este gobierno dijo, yo no voy a explicar porque ya estamos en un minuto. Se acabó. ¿Ah? Se acabó. No, yo le puedo Queda un explicar qué minuto, es un A minuto ver, para no, cada uno, lo que yo es quiero usted en decir- su minuto. Lo que yo digo es que este gobierno lo que sostuvo efectivamente es que no iba a avanzar en el modelo de concesiones y por tanto retrasó el inicio de la ejecución. Entonces yo me gustaría que usted dijera, Yo te explico. entonces me gustaría que usted dijera con toda fuerza es que este gobierno es un irresponsable, que porque por optar por un modelo de finalmente de no concesión, sino que con recursos del ministerio finalmente dilató el inicio de la ejecución. Ya, pero entonces quiero- acá hay una cuestión de Deja que responsabilidad de su Tienes gobierno. un minuto, Y es lo importante que la gente lo sepa. ¿Te queda todavía? ¿Se quiere Bueno, que- por lo mismo creemos que acá, si había una materia en la que nosotros hemos pedido responsabilidad de parte del gobierno de Michelle Bachelet, justamente esto. Hay hoy día 1.800.000 chilenos que están esperando efectivamente una intervención quirúrgica o interconsulta. Y acá no se han tenido los pantalones. Este gobierno, ni la ministra de Salud, de generar la reingeniería que se requiere en la atención primaria, bajando las 4 especialidades básicas, invirtiendo en formación de especialistas y adicionalmente generando las condiciones para que Gracias. no motivos puramente ideológicos terminen por retrasar Gracias, hospitales señor. importantes. en la- Vamos a dar vuelta el minuto, Sí. siga usted con el minuto. A ver, yo le voy a explicar a los televidentes. El proyecto Marga Marga fue mal hecho. El proyecto no tenía el diseño de estudio ni mecánica suelo. Tenía una serie de inconvenientes. El lugar estaba al lado de un vertedero, al lado de un cementerio. Usted, ciudadano, ¿usted va a querer un hospital al lado de un vertedero? Ese proyecto fue mal generado y eso se llama Sebastián Piñera. Y usted lo sabe. Más allá que fuera concesionado o no fuera concesionado. Y yo tengo los estudios y sé. Y estamos peleando porque De se haga. transferencia, ¿eh? Que se haga. Pero se un haga- vertedero. no, era un vertedero. La planta de transferencia, y usted lo va a ver prontamente, se va a instalar en Quilpué y no en Villa Alemana. Entonces, no era una planta de transferencia. Entonces, la realidad, un terreno donde no tenía ninguna condición, fue obstinado, lo llevaron. Entonces, no culpemos a la presidenta Bachelet de este tema, porque no tiene nada que ver. Yo fui, le quiero decir, yo fui el que... Gracias, empezó a decir que se alcalde. hicieron Su hospitales minuto. Gracias, su minuto, señor Fuentes. Bueno, un balance breve este año. Se prometieron reformas, estamos haciendo reformas rápidas, algunas muy apuradas y más o menos mal hechas. La presidenta nos prometió más y mejores empleos, tenemos peores y menos empleos. El hospital de Marga Marga no voy a hablar porque no conozco el caso, así que lo voy a saltar. Pero lo importante es que ojalá que el 2015 vayamos con la velocidad que hay que ir. Cuando son proyectos importantes, a veces hay que demorar un par de meses más y sacar cosas buenas. Entender que no las cosas porque sacan una vez son eternas. Hay que legislar sobre leyes siempre, continuamente. Y sobre todo también aprovechar de desearle a todos ustedes que tengan un muy bonito y muy buen 2015, a toda la gente, especialmente los que trabajan en este canal, a todos quienes nos escuchan y nos ven constantemente, porque ojalá que todos los que estamos, los que ven y los que estamos hablando, también aprendamos nuestros errores y seamos capaces de construir un país mucho más justo y mucho mejor este próximo año. Gracias. Tomás. Bueno, el anuncio de mi amigo el senador Chaguán, que yo no lo trato a usted cuando me enojo, no como usted que cuando se enoja me trata a usted. Mira, eso de que venía el tsunami, parece que efectivamente el tsunami, viene la ola, bueno, y los dan vueltas, se están ahogando y uno mete la cabeza, salen, reflotan, no puede. Mira, aquí el tema es súper simple, eso es lo que estaban diciendo. Oye, viejito, me estáis diciendo, concesionemos los hospitales y hagamos con las platas públicas un desarrollo inmobiliario en el Marga Marga. No mejoró bien la cachimba, pues ahí está el gran problema. Entonces cuando te digo, las percepciones son eso. Las personas que están esperando hora para que las atiendan en un hospital,
las personas que están esperando una educación de mejor calidad para sus hijos, las personas que están esperando que les llegue la urbanización y no la improvisación, ¿entiendes?, en tema del desarrollo poblacional, y ven que Gracias, hay dos Tomás. señores parlamentarios que dicen que le van a pedir a la presidenta que se inviertan 3 millones de euros Gracias, en el erario público para Tomás hacer de Rementería, el numerito del Marcamar. Víctor Fuente, Cuando usted quiera le puedo mostrar Francisco Chaguán que no es viable, ¿eh? y don Mauricio Viña. Y a usted que nos está mirando, bueno, terminamos el año como siempre han sido estos programas, con discusión, con conversación, en fin, pero lo importante es que usted se entretenga, se mantenga en nuestra señal Quinta Visión y por sobre todo que tenga un muy y mejor año 2015. Que estén ustedes muy bien.